Al descubrir su herencia, María enfrentó un giro inesperado que cambió su vida para siempre. Cuando María abrió la antigua caja en el ático de su abuela, el polvo que había acumulado era insignificante comparado con el torrente de emociones que la inundaba. Un plano arquitectónico, el mismo que había soñado al borde de su infancia, ahora yacía ante ella, su espíritu luchando entre el asombro y el miedo. ¿Era posible que los sueños de su abuelo, su pasión por la arquitectura, realmente pudieran ser parte de su propia historia? La voz de su madre resonaba en su mente, el sacrificio es lo que cuenta. María había vivido bajo el peso de esas palabras. Mientras sus amigas se aventuraban en sus propias carreras, ella se encontraba atrapada en un laberinto de expectativas familiares que, a menudo, la hacían sentir invisible. Siempre había tomado la ruta segura, el trabajo honesto en la tienda de abarrotes de su madre, pero el amor por el diseño y la construcción punzaba en su corazón, creciendo como una llama que no quería extinguirse. Desdoblando las cartas, un hormigueo de esperanza surgió en su interior. Pero ese mismo fervor se tornó en angustia al pensar en la presión que podría significar desafiar la tradición familiar. Enfrentar a su madre, al espíritu del sacrificio que tanto la había inculcado. Cada letra en esas cartas parecía gritarle que estás dispuesta a arriesgar por tus sueños. En su pecho latía una lucha interna. Podía sentir cómo su familia temía perderla, temían que, al buscar su propia identidad, deseara dejar de lado lo que habían luchado por construir. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, el tiempo pasaba, y la exposición de su proyecto se acercaba. María se encontró en la búsqueda de un mentor, un anciano arquitecto cuya mirada reflejaba la historia olvidada de su abuelo. La admiración que sentía por él le otorgaba fuerzas, aun cuando cada visita a su estudio traía consigo nuevas dudas sobre su capacidad. ¿Realmente tenía lo que se necesitaba? El peso del escepticismo la doblegaba. Cada regaño por parte de su madre, una presión más. La casa, antes un refugio, se sentía ahora como un campo de batalla emocional. Conforme se acercaba el día de la exposición, el desasosiego la consumía. Las voces de su familia se mezclaban con ecos despérdidos de quien podría haber sido su abuelo. La urgencia de demostrar su valor crecía a la par de la ansiedad. Podía casi sentir la mirada de su madre, inundada de temor, gritando no olvides de dónde vienes, María. Pero, en su pecho, una llama ardía con la necesidad de reivindicarse. La noche de la exposición se convirtió en un escenario en el que las luces brillaban y las miradas se volvían críticas. María sentía que caminaba por un hilo, la línea frágil entre los sueños y el deber familiar. Pero en el momento culminante, cuando iba a abrir su corazón ante el público, un mensaje pulsante en su teléfono la sacudió, una revelación que llenaría de luz la historia familiar, pero al mismo tiempo podría destruir lo que había construido. Su futuro colgaba de un hilo. El tiempo se detuvo y el eco de una decisión retumbó en su mente, dejando a la mujer atrapada entre lo que había soñado y lo que debía proteger. ¿Seguiría adelante y dejaría atrás las sombras de su pasado? El brillo de las luces se desvaneció mientras María leía el mensaje en su teléfono. Sus manos temblaban, cada palabra parecía ella misma un ladrillo que se apilaba en la frágil estructura de su vida. Era un mensaje de un antiguo compañero de su abuelo, un arquitecto que había trabajado junto a él en los inicios de su carrera. La invitación a unirse a un proyecto comunitario, que marcaba el comienzo de una nueva ruta arquitectónica en su ciudad, era tentadora. Sin embargo, ese mismo proyecto simbolizaba un lazo con su pasado del que su madre siempre había intentado separarla. La atmósfera de la exposición se volvió opresiva. Las miradas del público, una mezcla de curiosidad y expectativa, caían sobre ella como cuchillas. Debía decidir, hablar sobre su proyecto o aceptar la invitación que podría cambiar el rumbo de su vida. En ese instante, la presión de ser la hija obediente que siempre había sabido ser, colisionaba con el deseo de ser la arquitecta que había empezado a soñar. María se encontraba en la cuerda floja de sus anhelos y obligaciones. Recordó el aliento de su mentor, quien una vez le dijo que cada arquitecto debía reconstruir su propia historia a través de su trabajo. Necesitaba ser fiel a sí misma, y esa idea la impulsó.
Sin embargo, cada paso hacia lo desconocido la llenaba de temor. La posibilidad de decepcionar a su madre se entrelazaba con el pánico de fallar en su intento de abrazar su herencia. Finalmente, su decisión se tornó clara. Alzó la vista hacia el público. Las palabras comenzaron a fluir, habló sobre el proyecto, sobre su abuelo, sobre sus propias luchas. Cada frase resonaba con la fuerza de su historia personal, sabiendo que, al abrir su corazón, también se arriesgaba a romper barreras invisibles que la mantenían prisionera. La sala parecía contener la respiración mientras su voz se llenaba de autenticidad y pasión. Esta es mi propuesta, declaró, un diseño que refleja no solo la arquitectura, sino también los sacrificios de quienes vinieron antes que yo. Un homenaje a sus sueños, porque el pasado no es una carga, sino una guía. Con cada palabra, el miedo comenzaba a desvanecerse, reemplazado por un empoderamiento que jamás había sentido. Cuando terminó, se sintió flotando entre el reconocimiento y el miedo. La sala estalló en aplausos, pero su mente no podía dejar de pensar en cómo reaccionaría su madre. El eco de las palabras "el sacrificio es lo que cuenta" seguía en su mente, transformándose lentamente en "el sueño es lo que cuenta". Era un pequeño pero significativo cambio en su perspectiva. A medida que se dispersaba la multitud, sintió una mezcla de euforia y ansiedad. Había tomado una decisión valiente, pero las repercusiones de su elección aún eran inciertas. Tenía que hablar con su madre, y la imagen de su rostro, entre la decepción y el orgullo, la perseguía. ¿Sería capaz de aceptarlo, de reconocer sus propios sacrificios como algo digno y no solo como una carga? Mientras se retiraba del auditorio, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era un recordatorio del anciano arquitecto. Lo que decía provocó una sacudida en su interior. La invitación a unirse al proyecto era solo la punta del iceberg de una revelación mucho más profunda sobre su familia y su legado. María se dio cuenta de que no solo estaba buscando su lugar como arquitecta, sino también una reconstrucción de su identidad. Solo entonces se percató de que, al atravesar sus propios miedos, había abierto un camino hacia una verdad insospechada. Pero, ¿qué haría con esta nueva información que podría redefinir la historia familiar que tanto anhelaba reivindicar? La chispa del desafío se encendía de nuevo. Su viaje apenas comenzaba. María salió del auditorio con una mezcla de adrenalina y trepidación. El murmullo de la multitud aún resonaba en sus oídos, pero su mente se centraba en el mensaje que la había sacudido momentos antes. Se sentó en un banco del parque cercano, rodeada de luces y sombras, buscando claridad. ¿Qué significaba realmente ese proyecto? ¿Era solo una oportunidad laboral o un puente hacia la historia de su abuelo? Mientras sus pensamientos giraban en la vorágine de emociones y preguntas, trató de recordar las historias que su abuelo compartía, aquellas que su madre había silenciado. Cada anécdota sobre edificios icónicos y principios de diseño se entrelazaba con un legado que había sido convenientemente enterrado. Ahora, esa información podría ser su arma más poderosa, la clave para recuperar no solo su profesión, sino también su identidad. En un acto de determinación, decidió que no pensaría más en lo que podría sentir su madre. Su camino ya estaba trazado, y era hora de dar el siguiente paso. Debía presentar su propia propuesta al anciano arquitecto. El deseo de honrar su herencia se transformó en urgencia, y sabía que no sería fácil. Volvió a su estudio que ahora parecía una cueva de incertidumbres. Mientras revisaba los planos de su diseño, cada trazo accedía a un túnel del pasado que anhelaba explorar. Al leer los correos que había recibido del arquitecto, uno destacó: él mencionaba la importancia de entender el pasado para proyectar el futuro. Esa frase se convirtió en mantra, impulsándola a abrir su mente y corazón a su historia familiar. Al día siguiente, se reunió con el anciano en su oficina. Era un lugar que emanaba el eco de años de creatividad. Las paredes estaban adornadas con bocetos antiguos, y el aire olía a madera pulida. Al acercarse, la figura del arquitecto, encorvada pero enérgica, abrió sus brazos en una acogedora bienvenida. María presentó su idea, articulando cada etapa de su proyecto, su visión de un diseño que no solo se erguiría por su valor estético, sino por su significado emocional. A medida que hablaba, vio reflejada en el rostro del arquitecto una chispa de reconocimiento. Cuando terminó, él sonrió, pero su respuesta fue solemne. Lo que has hecho, María, es más que un diseño. Has comenzado a reescribir una historia, no solo la tuya, sino la de tus antepasados. Esa conexión emocional es el corazón mismo de la arquitectura. Las palabras resonaron en ella, empujándola a una nueva comprensión de su papel como creadora.
Cada línea en el papel ahora tenía una carga emocional, un significado que trascendía lo físico. Debía investigar más sobre su abuelo, su legado y su propio potencial como arquitecta. Impulsada por la ansiedad, volvió a casa y se enfrentó a su madre. La conversación, llena de tensión, reveló heridas antiguas y una verdad inesperada. Su madre, al principio reacia, finalmente admitió que había intentado protegerla de las sombras del pasado, pero que también deseaba que María encontrara su voz en ese legado tan complejo. María sintió que, a pesar de sus diferencias, había un camino hacia la reconciliación. Sin embargo, al salir de la casa, el temor volvía a jugar con su mente. La presión del proyecto se intensificaba, y la transformación que había iniciado la llevaba a un horizonte impredecible. Mientras se sentaba sola en su estudio al terminar el día, se dio cuenta de que no solo había comenzado a forjar su futuro, sino que también se encontraba en la búsqueda de verdades ocultas en su historia familiar. ¿Qué más descubriría sobre su abuelo? ¿Qué secretos aún quedaban por desenterrar y cómo influirían en su camino hacia convertirse en la arquitecta que siempre había querido ser? El viaje estaba lejos de terminar, al contrario, se sentía como si acabara de encender una llama dentro de ella. Pero, ¿hasta dónde la llevarían esos hallazgos y qué decisiones tendría que enfrentar en el proceso? La respuesta estaba a la vuelta de la esquina, un eco de su pasado que todavía no estaba completamente claro. María se despertó la mañana siguiente con una brújula interna que giraba sin cesar. Necesitaba claridad, y la única manera de lograrlo era enfrentándose al pasado familiar que había estado evadiendo. La idea de explorar el legado de su abuelo no solo la atraía por razones sentimentales, sino que también parecía ser el camino más directo hacia su crecimiento profesional como arquitecta. Decidió que la primera parada sería la biblioteca. A medida que avanzaba entre estantes polvorientos, su corazón latía con fuerza. Cada libro prometía un fragmento de su historia, una pieza del rompecabezas que anhelaba completar. Hurgó en las biografías de arquitectos icónicos, en planos de construcción y, especialmente, en las obras publicadas sobre el trabajo de su abuelo. Cada página que pasaba parecía desenterrar una parte de sí misma que había permanecido oculta. Sus manos temblaban levemente al leer sobre los edificios que él había diseñado, sobre su filosofía de la arquitectura como un reflejo de la vida misma. La conexión con su abuelo se hacía palpable, ella sabía que era el momento ideal para adoptar un enfoque más audaz en su trabajo. Más tarde, regresó a su estudio, donde los planos ahora parecían vibrar con nuevas posibilidades. Intentó incorporar elementos del estilo de su abuelo en su propuesta, mientras reflexionaba sobre cómo esa fusión entre pasado y presente podía generar una obra significativa. El dolor de la separación con su madre seguía latente, pero ahora se sentía lista para mostrarle que podía construir algo extraordinario. Sin embargo, también sabía que eso implicaría desafiar las creencias familiares arraigadas en ella sobre el legado y la arquitectura. Durante los días siguientes, dedicó cada hora a investigar, a elaborar su concepto, aumentando su dedicación y resolución. Al principio, la ansiedad de la presión del proyecto era abrumadora, pero empezó a transformarse en entusiasmo. Recordó lo que el anciano arquitecto le había dicho sobre reescribir historias. Esta era su oportunidad para rechazar el miedo y abrazar su herencia. Su diseño evolucionaba a pasos agigantados, y mientras esto ocurría, se dio cuenta de que había comenzado a moldear su propia identidad. Sin embargo, en la última fase de su propuesta, un nuevo desafío se presentó. Mientras revisaba los planos, identificó un componente que podría hacer que su diseño no solo fuera nostálgico, sino innovador. Se trataba de una estructura que requería ciertos permisos y la aprobación de un consejo local. Duda y determinación se entrelazaban mientras consideraba si debía tomar este riesgo. Había llegado el momento de decidir si seguiría el camino tradicional que muchos arquitectos adoptaron o si se atrevería a arriesgarse, utilizando un legado familiar que siempre había sentido esquivo. Aún así, una parte de ella sabía que este viaje no solo giraba en torno a su obra. Era una carrera contra sí misma, una lucha por la autenticidad que parecía anteriormente inalcanzable. Con la fecha de entrega del proyecto aproximándose, María comenzó a conformar su propuesta final, casi como si estuviese descubriendo su voz. Esa noche, mientras revisaba el diseño, algo le llamó la atención. En sus notas había un comentario en código sobre un viejo proyecto de su abuelo que había fracasado. Decidió investigar. Cada dato que recopilaba fortalecía su conexión con él, pero también desató preguntas inquietantes. ¿Por qué había fracasado? ¿Había algo dentro de su abuelo que él no había superado? La urgencia de averiguarlo se apoderó de ella.
Si podía descifrar esa historia, quizás podría evitar los mismos errores y cimentar su éxito. Con la determinación firme, se puso a trabajar en ello. Pero ¿qué otras sombras del pasado estaban por desenterrar, y a quién o a qué tendría que enfrentar durante ese proceso? Un nuevo desafío estaba cerca, y las dudas comenzaron a pesarse en su corazón, como la sombra de una brújula que busca norte. María se sumergió profundamente en la investigación sobre el viejo proyecto de su abuelo. Apiló documentos y recortes, cada uno un eco de la historia y la pasión que había dirigido al anciano arquitecto. El legado de su abuelo no solo era evidentemente admirable, sino que también estaba impregnado de fracasos que, por alguna razón, habían quedado enterrados bajo las capas de éxito de su trayectoria. Una sensación de inquietud comenzó a arder en el interior de María. Quería comprender la verdad oculta detrás de aquellos errores. Las primeras horas se convirtieron en un torbellino de entrega. Páginas de notas llenaron su mesa, algunas con garabatos de frustración y otras con destellos de revelaciones. El proyecto fallido, según leía, era una obra ambiciosa, una que buscaba desafiar las convenciones de su tiempo. Los obstáculos no habían sido solo técnicos, él había tenido enfrentamientos con un consejo comunitario rígido que nunca aceptó su visión innovadora. Recordó las historias que había escuchado de niña, sobre cómo su abuelo había luchado contra una corriente de resistencia. Pero, más importante aún, que había perdido en el proceso. Con cada nueva pieza de información, María sentía que ambas vidas estaban entrelazadas, como si cada error de su abuelo la educara en su propio viaje. Su instinto le decía que había una lección en su fracaso, un consejo que podría ser vital. Pero, a medida que su conocimiento se expandía, también lo hacía la ansiedad. Si su abuelo no había logrado lo que se propuso, ¿realmente podía ella aspirar a hacerlo ahora? El peso de su herencia comenzaba a convertirse en una carga. Una tarde, impulsada por una mezcla de duda y necesidad de conexión, decidió visitar la vieja oficina de su abuelo, un lugar cerrado al mundo exterior como gran parte de su historia familiar. Las paredes de ladrillo desgastadas custodiaban secretos, y cada esquina de aquel lugar resonaba con una ausencia palpable. Abrió la puerta y el ruido del cerrojo resonó como un eco en su mente. El espacio estaba lleno de viejos planos y muestras de materiales que parecían susurrar historias. A su alrededor, notó gran cantidad de bocetos, muchos de los cuales jamás habían visto la luz del día. En ese instante, María comprendió que estaba frente a un tesoro oculto. Estos documentos contenían las visiones y sueños de un hombre dedicado a la arquitectura, pero también enfrentándose a sus propios demonios. Mientras hojeaba los bocetos amarillentos, descubrió uno en particular, una construcción inacabada que reflejaba la ambición de su abuelo. Era una obra grandiosa, involucrando formas fluidas que desafiaban la lógica. No había duda de que era un diseño que intentaba reescribir las reglas. Esa construcción nunca se materializó. Una desgarradora sensación de pérdida la invadió, como si cada línea dibujada contenía la esencia de un futuro que se desvaneció. Un pensamiento inquietante se instaló en su mente: si su abuelo había sido valiente, había soñado en grande, ¿por qué ella debería temer lo desconocido? La urgencia de reescribir su historia se hizo aún más potente. Tomó la decisión inquebrantable de no dejar que el legado familiar fuera solo un conjunto de fracasos, sino una fuente de inspiración. Con la vista fija en el plano, el corazón latente de ideas nuevas latía en su pecho. Ante ella se extendía una bifurcación: podría seguir el camino seguro, mantener la conexión con su madre y sus expectativas, o dar un salto hacia la autenticidad. Al final del día, eso era lo que la llevaba de vuelta a la brújula que había empezado a formar, el deseo de ser fiel a ella misma. Sin embargo, al preparar su propuesta, un nuevo obstáculo llegó a su mente. ¿Podría presentar esta obra innovadora ante el consejo local, esos mismos que habían rechazado a su abuelo, sin exponer su visión artística como un blanco? La sombra de su pasado aún estaba presente, y esta decisión podría repercutir no solo en su futuro profesional, sino también en su relación con su madre. Mientras contemplaba su diseño, la sensación de una inminente confrontación comenzaba a surgir. La brújula de su vida giraba de nuevo. Y con tensión y determinación, se preguntó, ¿realmente estaba lista para sumergirse en esta batalla por su legado? Un nuevo capítulo estaba por abrirse, y la historia de su vida en la arquitectura nunca podría volver a ser la misma. La mañana siguiente llegó con un sol radiante que parecía brillar solo para ella. María se despertó con una mezcla de nervios y emoción. Las horas pasadas en la oficina de su abuelo la habían llenado de inspiración, aunque el temor a la posibilidad del rechazo aún curtía su alma. Se plantó frente al espejo,
evaluándose, no solo como arquitecta, sino como mujer en la cúspide de una decisión que podría definir su futuro. Ella no había heredado solo materiales y planos, sino una historia repleta de enfrentamientos y resiliencia. María entendió que lo que estaba a punto de hacer era más que un simple proyecto, era un tributo a su abuelo, un intento de sanar una herida familiar y, tal vez, reescribir su propia narrativa. Cada línea que trazaba en su nuevo boceto era una afirmación de su identidad. Optó por enfoques más audaces, mezclando las innovaciones de su abuelo con su propia visión. Era un rompecabezas emocional y profesional, donde cada pieza significaba un paso hacia la autenticidad. Sin embargo, ese proceso estaba impregnado de duda. En su mente resonaba la voz de su madre: el arte es bueno, María, pero debes ser realista. La presión de sus expectativas podría resultar aplastante y, a su vez, paralizante. Así que decidió buscar apoyo fuera de su hogar, en el entorno académico donde había encontrado un par de mentores que admiraban su visión. Necesitaba la validación de personas que entendieran el arte como un medio para romper barreras, no solo como un canal para encajar. Mientras trabajaba en su propuesta, empezó a dialogar más con sus profesores. Cada reunión era un batir de alas, su confianza aumentaba con cada consejo prudente. Con el tiempo, descubrió ciertas habilidades que no sabía que poseía: la capacidad de sintetizar estilos, la audacia de inspirar desde el rechazo. Las propuestas de sus compañeros resonaban con ambivalencias que ella podía transformar en algo vibrante y significativo. Sin embargo, el gran paso que necesitaba dar todavía acechaba como una sombra. Se sentó en su escritorio, mirando el borrador de su presentación, considerando abrir ese viejo libro de su abuelo. No solo era un legado arquitectónico, sino también una historia de perseverancia que necesitaba traer a la luz. Aquello se convirtió en un nuevo desafío. Estaba decidida a llevar su proyecto a la mesa del consejo que tanto había atormentado a su abuelo. Sin embargo, sabía que no podía presentarlo como una mera continuación de su legado. Tenía que ser proactiva, capaz de argumentar por qué su visión merecía ser escuchada. Su propuesta no solo debía hablar de construcción, sino de un futuro, de redefinir espacios sin olvidar las lecciones del pasado. Las palabras fluyeron mientras organizaba su discurso frente al espejo. Soy María, y vengo a presentar una oportunidad. Este proyecto no busca borrar la memoria de mi abuelo, sino construir sobre ella. Cada frase aumentaba su determinación, el poder de la historia familiar alineándose con su deseo de autenticidad. Cuando llegó el día de la presentación, su corazón latía con fuerza. El consejo estaba compuesto por las mismas almas que habían rechazado a su abuelo, pero esta vez se sentía diferente. En su interior, un fuego estaba ardiendo. La voz de su abuelo resonaba, instándola a dar lo mejor de sí misma aunque el miedo estuviera presente. Antes de abrir la puerta de la sala de reuniones, tomó una respiración profunda. La decisión estaba tomada. Iba a luchar por su derecho a soñar, con el peso de la historia tras de ella. María sabía que los ojos del consejo no solo juzgarían su plan arquitectónico, sino también su valentía al enfrentarse a la historia familiar, y cuando finalmente cruzó el umbral, una pregunta penetrante cruzó su mente: ¿podría realmente cambiar la percepción de quienes ahora la observaban, al igual que su abuelo una vez lo intentó? La respuesta a esa pregunta podría redibujar el mapa de su vida, y con la mente abierta, se dirigió hacia una confrontación que prometía ser tan reveladora como transgresora. El ambiente en la sala de reuniones era tenso. María se sentó frente al consejo, sintiendo las miradas evaluadoras de los miembros que la observaban con curiosidad y escepticismo. Preparó su presentación, el laptop frente a ella iluminando su rostro. Eran caras conocidas, las mismas que habían ignorado a su abuelo. Ahora, estaba lista para enfrentarlas. Con cada diapositiva que avanzaba, recordaba las lecciones que había aprendido, no solo de su abuelo, sino de sus mentores y de sí misma. Sus palabras fluyeron con una claridad que la sorprendió. Describió cómo su proyecto no solo rendiría homenaje a la obra de su abuelo, sino que también añadiría un matiz contemporáneo necesario para la comunidad. Habló de su visión de espacios que fomentaban la inclusión, donde la historia se entrelazara con el futuro, y las estructuras edificadas fueran un reflejo de las aspiraciones de quienes las utilizaban. Los miembros del consejo comenzaron a intercambiar miradas. Su confianza aumentaba con cada gesto de aprobación sutil. María continuó, integrando sus experiencias personales en el discurso. Compartió cómo su madre había insistido en que la realidad debía prevalecer sobre los sueños, pero ahora entendía que los sueños son la base de la realidad que deseamos construir.
Era un momento revelador no solo para el consejo, sino también para ella misma. Luchaba con sus propias inseguridades, y ese reconocimiento la liberó. Las preguntas comenzaron a surgir al finalizar su presentación. Algunas eran críticas, otras más bien curiosas. Pero, cada vez que respondía, su voz se tornaba más firme. La incertidumbre que había sentido al principio daba paso a una convicción apasionada, revelando su capacidad de moverse en el espacio del debate. María no solo defendía su propuesta, sino que también estaba enfrentando los ecos de la historia familiar y su propio lugar en ella. A pesar de la creciente confianza, una pregunta específica la detuvo en seco. Un miembro del consejo, conocido por su escepticismo, se dirigió a ella con desdén. ¿Por qué creemos que su visión es diferente a la de su abuelo? ¿Qué la convierte en la arquitecta adecuada para guiar este proyecto? Esa pregunta se sintió como un golpe directo a su corazón. La sala se volvió un espacio íntimo, donde el refugio que había construido alrededor de su determinación empezó a temblar. Sin embargo, al medir las palabras, sintió que el fuego interno, que había crecido durante su presentación, cobraba fuerza. Respiró profundamente antes de responder. Porque estoy aquí no solo como la nieta del pasado, sino como una mujer forjando su propio futuro. He aprendido de sus fracasos y de sus éxitos, y he trazado un camino que combina su legado con mi voz. Con cada palabra, buscaba no solo convencer, sino transformar la narrativa del desacierto familiar en una de esperanza y tesón. La evaluación de los miembros del consejo parecía estar cambiando. Algunas cabezas asintieron lentamente, como si empezaran a vislumbrar lo que podían haber ignorado. Pero justo en ese momento de alza, el presidente del consejo hizo una pausa prolongada antes de interrumpir. Lo admiramos, pero eso no garantiza que sea aceptado. Su herencia podría ser un peso. María sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Ese comentario, que resonaba con la historia de su abuelo, le hizo dudar. Las sombras del rechazo acechaban de nuevo. Pero en vez de dejarse dominar por el miedo, recordó cada sacrificio, cada trazo en el papel que había trazado con amor y pasión. La determinación cobró forma en su mente. Si el peso de mi herencia es lo que me detiene, entonces aprenderé a volar con ese peso en mis alas, declaró, desafiando el silencio incómodo. Este momento se sentía como una bisagra, y María comprendió que incluso el temor podría convertirse en un motor de transformación. Cuando la reunión terminó, empero aún le quedaba una última batalla que librar. Mientras caminaba hacia la salida, una sensación de incertidumbre persistía. ¿Qué sucedería? ¿Cuándo se emitiera el veredicto? Sería la clave para su futuro, pero también marcaría el próximo capítulo en su viaje. Allí, se detuvo un instante, sintiendo la vibración de los pasos más allá. El eco de las palabras del presidente reverberó en su mente. ¿Podría realmente convertir la carga de su legado en un trampolín hacia su realidad? La esencia de su viaje aún estaba incompleta, pero cada desafío le acercaba más a descubrir no solo su potencial, sino a definir quién era realmente. Estaba a punto de dar un paso hacia una nueva confrontación, una que podría revelar un camino que jamás hubiera imaginado. María salió de la sala de reuniones sintiendo la adrenalina correr por sus venas, una mezcla de desasosiego y determinación que la empujaba hacia adelante. Cada paso resonaba en el pasillo como un latido, recordándole que el momento decisivo de su vida había llegado. Las palabras del presidente seguían reverberando en su cabeza, había un peso que cargar, pero ella no quería convertirse en una simple sombra de su abuelo. En su oficina, se sentó frente a su escritorio desordenado, recuerdos de su familia esparcidos por doquier, fotografías, maquetas de proyectos antiguos, y un viejo cuaderno donde su abuelo había esbozado ideas. Al abrirlo, una carta se deslizó entre las páginas. Era un mensaje que su abuelo había escrito para ella en su último cumpleaños, una reflexión sobre la vida, la creación y el legado. Mientras leía, su corazón se encogía. Lo que su abuelo había querido transmitir era más que una historia de éxito, era un reconocimiento de que cada fracaso era una oportunidad disfrazada. Sus palabras resonaban, nunca permitas que la sombra del pasado opaque tu luz. Esa frase la impulsó a afianzar su propósito. Debía adoptar su herencia, pero no como un lastre, sino como un recurso para construir su propio camino. María tomó una decisión. Necesitaba ampliar su pensamiento, salir de la burbuja en la que había estado autolimitándose. Aquella tarde, llamó a un grupo de amigos arquitectos con quienes había colaborado en la universidad. Los reunió en su apartamento, dispuesto a compartir su visión, pero también a recibir retroalimentación crítica.
Este nuevo enfoque significaba abrirse a la posibilidad de ser cuestionada, y eso le generaba tanto temor como emoción. La charla se tornó vibrante y caótica, pero sorprendentemente enriquecedora. Sus amigos aportaron perspectivas que ella nunca había considerado. Allí, una idea empezó a gestarse, una fusión de tecnología y tradición que podría redefinir no solo su proyecto, sino su propia carrera. Sentía que cada intervención encajaba en un rompecabezas que, por fin, empezaba a tomar forma. La inseguridad que una vez había experimentado comenzó a disiparse, reemplazada por una renovación en su propósito. Había algo poderoso en invitar a otros a ser parte de su viaje. Mientras discutían, María se dio cuenta de que cada uno de ellos también lidiaba con sus propios legados, ya fueran familiares, educativos o culturales. Comprendió que todos, en algún momento, debían enfrentarse a la sombra del pasado. Su proyecto no sería solo un reflejo de su abuelo, sino una plataforma para dialogar sobre esas experiencias compartidas. Los encuentros continuaron en los días siguientes, y esta nueva metodología la llevó a profundizar más en sus propuestas. Trazó un mapa conceptual donde cada idea era respaldada por una historia personal, conectando el pasado con el presente de manera innovadora. No solo buscaba ser aceptada, sino también dejar una huella que significara algo más que un simple proyecto arquitectónico, pero un día, mientras trabajaba en sus reformas, un mensaje inesperado llegó a su bandeja de entrada. Era una invitación para presentar su concepto en una conferencia internacional de arquitectos en la ciudad. La oportunidad era un reconocimiento tanto como un reto. María comprendió que esta podría ser su chance definitiva, sin embargo, también traía consigo una responsabilidad que le daba la vuelta al estómago. ¿Estaba preparada para llevar su propuesta a un escenario de tal magnitud? La voz del consejo, los ecos de su abuelo, y todos sus miedos estaban a punto de confrontarla una vez más. Cada vez que pensaba en la presentación, sentía que se despojaba de su propia identidad, aunque sabía que debía presentar su verdadera esencia. Sin embargo, un pensamiento persistente la iluminó. Aquella carga no era su enemiga, sino una parte intrínseca de ella que ahora podría mostrar al mundo. Sin dudas, la verdadera confrontación provenía de ella misma. Mientras su mente danzaba entre la emoción y la autocrítica, llegó una certeza abrumadora: debía aceptarse tal como era. Esa aceptación era la clave para liberarse del peso que durante tanto tiempo había llevado. Así, se sintió lista para enfrentar no solo las evaluaciones de los demás, sino también sus propias limitaciones. En sus manos, una nueva historia aguardaba por ser contada. Pero, ¿sería suficiente cuando se enfrentara a un público que podría no abrazar su visión? El murmullo de su mente se tornó una pregunta angustiante que la perseguiría hasta el día del evento. Y, con la mirada fija en el horizonte, María tomó una respiración profunda. El momento crucial para redefinir su legado estaba más cerca que nunca. María se despertó con el sonido del despertador, pero su mente ya estaba haciendo malabares con ideas, esquemas y palabras. La presentación en la conferencia no solo era una oportunidad, era su chance de demostrar que su visión era válida, que su perspectiva podía aportar algo significativo al campo de la arquitectura. Aquella mañana, al observar su propio reflejo en el espejo, enfrentó la cruda realidad: la inseguridad nunca desaparece completamente. Debía asumir la responsabilidad de su voz, sin importar si resonaba o no en los demás. Luego de unas horas de trabajo intensivo, se encontró en un tira y afloja constante. Cada línea de su presentación parecía correcta, pero cada vez que revisaba las diapositivas, una nueva sombra de duda se proyectaba sobre su mente. ¿Realmente está esto a la altura?, se preguntó, sintiendo como el miedo al fracaso la envolvía nuevamente. Se dio cuenta de que había estado buscando la validación externa, en lugar de centrarse en el valor de su propia narrativa. A lo largo de esa jornada, bajo la luz tenue de su oficina, decidió probar un enfoque diferente. En lugar de arduas horas de ensayo, desterró el miedo y dejó que sus pensamientos fluyeran libremente en una grabadora. Quería hablar como si compartiera su visión con un amigo. Mientras lo hacía, la autocrítica comenzó a desvanecerse, sus palabras parecían más orgánicas, más auténticas. Sentía que estaba conectando con su verdad y en ese momento se dio cuenta de lo poderoso que era ese acto. Esa noche, justo antes de dormir, su mente se desbordó con nuevas ideas. Recordó la importancia que su abuelo había dado a la historia detrás de cada proyecto, el significado de cada línea trazada y cada material utilizado. Si ella deseaba realmente dejar una huella, debía incluir las resonancias de esas historias en su discurso. Sin pensarlo dos veces,
tomó un cuaderno y comenzó a escribir anécdotas significativas de su pasado y las de sus amigos arquitectos. Cada uno había lidiado con sus batallas personales. Cada historia era un ladrillo en la estructura de su presentación. Al día siguiente, se sumergió en los preparativos con un renovado sentido de propósito. La idea de transmitir no solo su proyecto, sino también la fuerza de su historia iba tomando forma. Comenzó a crear una narrativa que conectara sus raíces familiares con la visión moderna que había forjado, logrando un equilibrio entre el respeto por el legado y la audacia de innovar. Esa mezcla de pasado y presente se convirtió en el hilo conductor de su presentación. Días se deslizaron entre ensayos y reescrituras, cada repaso cargado de elocuencia y pasión. Sin embargo, mientras el día de la conferencia se acercaba, también lo hacía una sombra que la seguía a cada paso, su antiguo jefe, el mismo que no había creído en sus capacidades. La idea de encontrarlo en la audiencia le producía un nudo en el estómago. Esta confrontación personal se convirtió en un ejercicio de autodisciplina. Decidió que no podía permitir que su nerviosismo la dominara. Su opinión ya no define mi valía, se decía una y otra vez. El día del evento finalmente llegó. Mientras las luces se apagaban y los murmullos de la multitud llenaban la sala con una energía casi palpable, María se sentía entrelazada con las historias, la memoria de su abuelo y sus propios sueños. Era un tejido de emociones que vibraba con fuerza. Un último pensamiento la invadió antes de subir al escenario: debo ser honesta y auténtica, sin miedo a fracasar. Mientras sus pies tocaban el escenario, la anticipación se convirtió en posibilidad. Las preguntas permanecían, pero había algo en su interior que sabía que iba más allá de la aprobación. La presentación no se trataba solo de ella, era una representación de las luchas y victorias que habitan en todos. Con el micrófono en mano, las luces iluminando su rostro y su corazón retumbando en su pecho, María inhaló profundamente y comenzó a contar la historia que había preparado. Pero en ese instante, algo inesperado ocurrió. No solo se trataba de sus palabras, sino de una conexión inesperada que estaba a punto de desatarse. ¿Podría su mensaje impactar a quienes habían sido escépticos y abrir una puerta a nuevas oportunidades? La respuesta la aguardaba entre los ojos de su misma audiencia. El eco de las palabras de María aún reverberaba en la sala cuando ella finalizó su presentación. Había expuesto no solo un diseño arquitectónico, sino una visión impactante que entrelazaba el legado de su abuelo con su propio viaje de autodescubrimiento. Las miradas en la audiencia reflejaban asombro y admiración, un testimonio tácito de la conexión que había logrado establecer. El silencio fue roto por un estallido de aplausos, un alivio y un reconocimiento que le llenó el alma. A medida que los aplausos resonaban, María sintió que los temores que habían estado apilándose sobre ella se desvanecían. Había cruzado la línea entre la obediencia y la autenticidad, y eso significaba más que ganar la aceptación del consejo. Era un reconocimiento de sí misma, un acto de valentía que la había llevado a reconstruir su identidad. Con cada minuto que pasaba, se sentía más sólida, más confiada, como si finalmente estuviera en el lugar donde había soñado estar. Una vez que terminó la ovación, los miembros del consejo comenzaron a formular preguntas. En lugar de sentirse acorralada por el escepticismo, María abordó cada consulta con la certeza que había cultivado. Habló de su proceso, de los fracasos de su abuelo y de cómo esos tropiezos le habían servido de guía. La resonancia de su historia transformó el ambiente, los rostros se tornaron inquisitivos y comenzaron a ver en su proyecto no solo la obra de una joven arquitecta, sino el renacer de una herencia que había permanecido silenciada por generaciones. El presidente del consejo, aquel que había cuestionado su enfoque, levantó la mano para hablar. Durante un instante, la sala contuvo la respiración. Lo que presentas hoy es más que un diseño arquitectónico. Es un puente entre el pasado y el futuro, dijo, sus palabras cargadas de una sinceridad que María jamás había imaginado. Luego, añadió, no solo estamos considerando tu proyecto, estamos examinando la posibilidad de colaborar en su desarrollo. María sintió que el impulso de su corazón la llevaba a un punto álgido de emoción. Su esfuerzo no había sido en vano, había logrado cambiar percepciones e incluso abrir oportunidades para explorar más acerca de su legado familiar. En ese instante, las palabras de su madre sobre el sacrificio perdieron peso frente a la realidad transformadora del sueño. Su valor había sido reconocido de una manera tangible. Tras la presentación, María decidió buscar a su madre. La imagen de su rostro, mezcla de sorpresa y orgullo, era algo que quería preservar en su memoria. La había llamado, y tras algunos minutos, recibió una respuesta. Cuando su madre apareció, la inseguridad y el temor inicial se disolvieron ante el brillo de los ojos de ambas al encontrarse.
Mamá, lo hice, le dijo María, con la voz entrecortada de emoción. Presenté nuestro legado. Hablé de ti y de abuelo. Las manos de su madre temblaban mientras María abrazaba a la mujer que había luchado por protegerla de las sombras del pasado. Yo no sabía que llevabas esto dentro, susurró, contenida entre lágrimas. Era una unión que había tardado en llegar, pero que ahora se sentía tan genuina. María entendió que sus diferencias habían sido solo peldaños de una escalera hacia una reconciliación que, aunque difícil, la había preparado para este momento. Con el proyecto en camino, María comenzó a trabajar con el anciano arquitecto y su nuevo equipo. Cada día era una oportunidad para aprender y desarrollar su voz en el campo de la arquitectura. La sensación de crecer, de contribuir a un proyecto que no solo honraba su historia familiar, sino que también introducía innovación, se convirtió en el motor que la impulsaba. El miedo que antes la había mantenido atada a las expectativas de los demás, ahora se transformaba en un faro que iluminaba su camino. María se dio cuenta de que había conquistado no solo el reconocimiento profesional, sino una autoconfianza arraigada. La carga de su herencia, que una vez había sentido como un peso, se convirtió en su fuente de inspiración. Ahora, podía mirar adelante, con la certeza de que no estaba sola en este viaje. Había aceptado su pasado, y con él, había recolectado las herramientas necesarias para construir el futuro que siempre había deseado. Mientras se retiraba del auditorio aquella noche, en la luz tenue de las ventanas, María miró hacia el futuro y sonrió. Sabía que este era el inicio, su camino apenas comenzaba, una serie de nuevos logros la aguardaban. Era el momento de seguir construyendo no solo edificios, sino comunidades y sueños, conectando lo viejo con lo nuevo, unificando historias y legados. Este era su momento. Había transformado un conflicto interior en un catalizador de crecimiento genuino. María había renacido entre sus raíces, y ahora, la arquitecta que había empezado a soñar era también la mujer que decidió vivir sin miedo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Deben dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas escuchen estas transformadoras narrativas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, queremos saber lo que piensan. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Cada acción cuenta.